En este tema vamos a tener lo que se llama una idea principal. En esta idea principal nos dice que nosotros, con la ayuda de Dios, podemos aprender a amar las consecuencias de nuestros actos. Cuando me refiero a consecuencias, obviamente no estoy dirigiéndome a las consecuencias que son buenas. Todos nos gustan las consecuencias buenas porque el corazón está diseñado para ganancia. Pero ¿qué sucede cuando tenemos actos y situaciones que las consecuencias no son muy positivas? Cuando hay repercusiones que nos duelen y también duelen a los demás. Así que hoy vamos a explorar un poco cómo el principio de aprender a amar las consecuencias de nuestros actos nos pueden ayudar a tener un camino más cercano a Dios. Pero antes de empezar, me gustaría comenzar con una historia. Esta historia es sobre una mujer casada. La mujer casada, ella es madre de 5 hijos y ama de casa con un esposo trabajador. Sin embargo, ella luchaba contra una adicción. Con frecuencia usaba el dinero destinado para el recibo del teléfono para satisfacer sus deseos. Pasaba muchas noches fuera. Cuando su esposo llegaba a casa del trabajo, los niños salían corriendo por la parte trasera para buscar a su madre en los puntos oscuros donde ella se sentaba a complacer su adicción. Estoy tratando de aumentar mi presentación acá. Esta es la historia de muchas mujeres. Típicamente en la de República Dominicana hay mujeres que tienen diferentes tipos de adicciones y aún tratando de mantener su matrimonio, lo hacen de una manera clandestina. No saben su condición, por lo tanto, de una forma muy difícil tratan de estar en obediencia con su matrimonio, pero a la vez también satisfacer sus adicciones. ¿Qué sucede? Que la mujer casada le pidió dinero a un hombre que no era su esposo y él se lo proporcionó. Unos días después, el hombre comenzó a pasar en el coche frente a su casa, mirando hacia adentro como si buscara a alguien. También se quedaba moreando en la tienda de conveniencia al lado de la casa, esperando a que la mujer saliera. ¿Quieren saber qué pasó después? Sí, Si su respuesta es sí, yo Jonás creo, 1:1 dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y allí halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. entonces, ¿qué sucedió aquí? ¿Estuvo Dios preguntándole a Jonás por algo bueno o algo malo? Era algo bueno. Ve y habla con esta ciudad. Pero ¿por qué responde Jonás con desobediencia? ¿Cuáles eran sus motivos? ¿Qué está batallando Jonás en ese momento? ¿Es en su forma espiritual porque él adora tanto a Dios que huyó? ¿O es porque hay algo personal en él que lo sí, lleva es el a, miedo, perdón? que es el miedo que le infunde a él de saber cómo era aquella ciudad
y no poner la confianza en el Señor, sino el miedo de que él también podía ser muerto. O sea, de pronto, si se profundiza más en la historia, Nínive era una ciudad eh, monstruosamente perversa, donde ellos hacían crueldades con la gente, las decapitaban, bueno, infinidades de cosas. Sí, eran caníbales, bueno, ya leyendo la historia como tal, una ciudad súper malísima, sangrienta. Ujú. Entonces, pues el miedo le invadió y no la confianza en el Señor, que era el que lo estaba mandando a hacer la obra. Ya, Entonces, más le infunde el miedo y el temor. yes. Gracias por compartir. El miedo, en este caso, se ha convertido en un símbolo de desobediencia, donde su falta de confianza hacia Dios lo ha movido a él a actuar por sí mismo, a activar su sentido de autosobrevivencia en vez de dedicarse como profeta que Dios lo había asignado y saber que Dios era su protector y que Dios lo iba a mantener con él. Así que vamos a examinar la vida de Jonás en tres puntos. Punto número uno. Siempre habrá consecuencias cuando el mensaje es recibido con desobediencia. Como estuvimos hablando, Jonás, en su miedo, prefirió actuar de acuerdo a sí mismo. Muchas veces cuando tenemos miedo, cuando no sabemos en qué forma el Señor nos está lidiando, podemos inconscientemente tomar decisiones que están en lo opuesto al camino de Dios. ¿Cuál es el trabajo de Dios aquí? Dios tiene que permitir que nosotros actuemos con nuestro libre albedrío, pero no puede remover las consecuencias. Porque si remueve las consecuencias, entonces no nos puede traer a reconocer bajo qué motivos estamos actuando originalmente. En este caso le quiero traer nuevamente el caso de la mujer casada. Ella pidió el dinero creyendo que podría duplicarlo, que lo que permitiría pagarle al hombre, liquidar el recibo del teléfono y aún tener suficiente para alimentar su adicción. Sin embargo, cuando llegó el día de pagarle al hombre, el plan en el que había puesto su fe falló. Ahora el hombre comenzó a buscar en su casa, buscando incesablemente su dinero. Muchas veces nosotros actuamos de una manera que pensamos que es la mejor. La consideramos, bueno, esta es ganancia, esto funciona bien, pero igual que Jonás, sin saber en realidad nuestras inclinaciones, nuestros motivos. Ahí es cuando las consecuencias nos ayudan a despertarnos y a reconocer cuál es la inclinación por la cual hemos actuado. ¿Cuál sería el punto de aplicación acá? La aplicación nos dice la realidad de la elección. Siempre tenemos la libertad de elegir, pero no somos libres de las consecuencias. Siempre habrá repercusiones cuando el mensaje es recibido con desobediencia. La naturaleza y la redención de cuentas. Podemos elegir nuestras acciones, pero no siempre podemos determinar los resultados de esas acciones. Hay una resistencia espiritual también. Cuando no, cuando nos negamos a reconocer nuestros errores, creamos una barrera. En el caso de la mujer casada, ella pidió dinero prestado, creyendo que podría duplicarlo, pagando su deuda mientras seguía alimentando su adicción. Pero cuando sus planes fallaron, se quedó enfrentando al hombre que patrullaba en su casa. ¿Tuvo Jonás también una consecuencia por lo que por él salir
y en miedo y no obedecer la palabra de Dios? La historia nos dice que sí. Hay un punto aquí de reflexión. Debemos aprender que amar las consecuencias, no porque sean agradables, sino porque son las herramientas que Dios utiliza para traernos de vuelta a la verdad. ¿Hay algún comentario aquí que les gustaría compartir? ¿Alguna idea sobre lo que hemos visto? Creo que en este caso no debemos odiar las consecuencias, ¿no? A veces peleamos con ellas, luchamos con ellas y nos lamentamos, pero en realidad son las que nos van a ayudar a ver el error en el que caí o en el que estoy. Ellas son para salvarme, ¿no? Correcto. Y, y no pelear contra ellas, porque Yes, siempre van a estar correcto. allí. Correcto, correcto. Las consecuencias nos ayudan a regresar al punto donde muchas veces no nos vemos, el cual es nuestra propia condición, y nos ayuda a examinar nuestros motivos. Pero vamos a continuar con la historia de Jonás. ¿Quién está dispuesto a leer de los versos 5 al 7? Del 5 al 7. Dice así, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Vamos a continuar con los versos del 8 al 11. ¿Quién le gustaría leer? Yo lo leo. Gracias. Entonces le dijeron ellos, declárase ahora que no. Lo siento, es que mi pantalla está muy chiquitita, no alcanzo a ver. Entonces le dijeron ellos, declárase ahora por qué nos ha enviado este mal. ¿Qué oficio es el tuyo y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él les respondió, hebreo soy y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijéronle, ¿por qué has hecho esto? Porque, porque los hombres supieron que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y dijéronle, ¿qué te haremos para que el mar se nos quiere? Porque el mar iba a más y se embravece. Lo siento porque está muy chiquito. Muchas gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí vemos el punto número 2. Las consecuencias se expanden y afectan a los demás. Muchas veces nosotros no actuamos de una forma que digamos, ok, bueno, esto es para mí, yo sé que es lo correcto, pero hay veces que nuestras acciones afectan a otros. En este punto, Jonás, su decisión de salir de donde Dios lo mandó en vez de ir a Nínive, él decidió irse a Tarshish. Él toma un bote o un barco, no es su propio barco, o sea que hay otros que están involucrados en la decisión de Jonás inconscientemente. De esta manera, también podemos ver la vida de la señora casada. En su caso, cuando el hombre llamó para exigir su dinero, la hija de la mujer contestó y alertó a su madre. Después de la llamada,
la mujer le mintió a su esposo afirmando que quien llamaba era la madrina de los niños. Buscando la verdad, el esposo interrogó a la hija, quien inocentemente identificó al interlocutor como el señor Pérez, el ingeniero. Al instante, el hogar se transformó en un ring de boxeo, lleno de violencia, blasfemias y derramamiento de sangre, dejando hijos traumatizados y la casa en ruinas. ¿Qué aprendemos aquí? Aquí aprendemos el camino de sanación. A veces las cosas tienen que tomarse, tienen que convertirse bien difícil para nosotros llegar. Aprendemos a través de los principios de la ley de la vida, de que muchos de nosotros, yo incluida, tenemos que llegar al fondo de nuestras acciones para poder identificar nuestra condición, para poder darle la mano a Dios y decir, ahora ayúdame, para poder dejar ir y no continuamente siguiendo, actuando de acuerdo a nuestras propias inclinaciones. A veces es mucho peor cuando tenemos una conexión con Dios y decimos, Señor, estoy orando, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. Y sin embargo, las consecuencias de esas acciones no son las que esperamos. No todas las consecuencias son producto de nuestra mala información o porque lo estamos haciendo de una forma egoísta. Hay muchas consecuencias que vienen porque estamos haciendo las cosas de manera correcta, pero no podemos determinar que estamos recibiendo las consecuencias que no son favorables a nosotros si las consecuencias no vienen, si no podemos observar y examinar nuestros motivos. Entonces, ¿qué aprendemos acá sobre esas dos experiencias en lo que se refiere al camino de sanación? Que hay el peligro de la resistencia. Cuando huir, mentir, justificar, culpar y engañar solo inflama y expande el problema, empeorando las consecuencias que enfrentamos. ¿Qué representa el dulce aroma de arrepentimiento? Es detenerse, confesar, asumir la responsabilidad y enmendar nuestras malas acciones. Se convierte en un hermoso aroma para el Señor Jesús. Cuando podemos detenernos, el dolor. Cuando el dolor se detiene, solo al reconocer que nuestros errores podemos detener la propagación del dolor que causamos a los demás. Hay también una forma de crecimiento a través de la humildad. Al regresar a Dios con un corazón humilde, podemos recibir las lecciones ocultas dentro de nuestras consecuencias, transformándonos en mejores seres humanos para el servicio de Dios y de sus hijos. Amén. También existe lo que es una investigación divina. Dios utiliza las consecuencias como una herramienta para ayudarnos a investigar los verdaderos motivos de nuestras acciones. Cuando aprendemos a reconocer que las consecuencias de nuestros actos nos ayudan a caminar más cercano con Dios, entonces podemos recibir las consecuencias con humildad. En nuestra naturaleza pecaminosa, mantenemos totalmente ese rechazo. Pero Dios permite las consecuencias para que podamos reconocer cuáles fueron los motivos por los cuales utilizamos. Pero si nuestros motivos no fueron correctos, también podemos venir con Él en humildad. Podemos ser los hijos que Él quiere que nosotros seamos, es decir, Señor, fallé. Esto no fue correcto. Ahora ayúdame a colaborar contigo para que tú arregles lo que yo dañé, mi desastre, mis errores. Esto nos lleva
al tercer punto. Dios sabe cómo calcular las consecuencias para el beneficio de Él y todos afectados. Continuemos con la lectura del libro de Jonás. ¿Quién está disponible para leer de los versos 12 al 14? Yo dice así, y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron forzadamente para volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se embraveció más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, rogámoste ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Amén. Tenemos versos 15 y 16. ¿Quién puede leer? Ya la leo, ¿me escuchan bien? Y tomaron a Jonás y echaronle al mar, y el mar se quietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Amén. Amén. El primero de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jonás reconoció que él era el problema. Dios escuchó la plegaria de los demás, que no eran los seguidores de él. Las evidencias de Dios lo hicieron reconocer que el Dios que ellos adoraban no tenía tanto poder como Jehová. Pues hubo una convicción y una transformación. Solo Dios puede intervenir y reparar las consecuencias de la manera que los demás sean salvos y nosotros mismos. Jonás no solo respondió a lo que causó a los demás, pero tuvo una oportunidad de orar a Jehová por su Dios, desde el vientre de un pez. Y eso lo vemos en el capítulo 2 de Jonás. Podemos ver aquí que aún Dios, reconociendo que Jonás actuó en desobediencia, Dios pudo utilizar esa desobediencia para atraer a otros hacia Él. Si lo podemos ver, comenta, comparte conmigo que si lo ves de esa manera. Hermana, qué pena. Yo por lo menos no le entendí la pregunta. Si lo vemos de qué manera, si lo vemos de cuál manera. Si pueden ver, si se puede ver que en este caso Dios permitió la desobediencia de Jonás, pero también pudo traer otros hacia él, porque las personas que estaban en el barco aún tuvieron que tirar a Jonás al agua. Ellos tenían sus propios dioses, pero vieron el poder de Dios. Claro, yo pienso que por lo menos, digamos, él iba en el barco equivocado, ¿no? Entonces, en ese barco equivocado, también Dios tenía algo para mostrar precisamente su poder, su grandeza, quién era Dios realmente, no los dioses que ellos llevaban ahí, sino quién era realmente Dios. Entonces, yo siempre digo que todas las cosas que nos pasan y a veces por malas decisiones de nosotros, o a veces algunas cosas ni siquiera por decisiones de nosotros, sino simplemente pasan cosas malas, debemos siempre sacar el provecho de lo bueno, porque a veces en algo eh, que nosotros vemos malo, Dios siempre aprovecha para mostrar su grandeza.
Entonces, Amén. en este caso, a pesar de que no se estaba haciendo lo correcto, pues Dios lo utilizó para que los otros también pudieran ver, porque al final ellos dicen como que ¿quién es este Dios? O sea, ¿quién es tu Dios? ¿Sí? No los dioses que ellos llevaban ahí de protección, sino el otro. O sea, se dieron cuenta que en medio de esa bravedad del mar, pudieron encontrar realmente al Dios de dioses y Rey de reyes, no a los dioses que ellos tenían ahí, ¿sí? Amén. Entonces, fue una parte para utilizar, pero nosotros a veces vemos alguna cosa mala, este, y pues creemos que es malo y en sí, si nosotros permitimos que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas, también podemos trabajar en las vidas de otro. Entonces, eh, como el dicho que de pronto siempre escuchamos, esto, no por qué me sucede esto a mí, sino para qué. Entonces, ¿cuál es el medio? A veces sufrimos desgracias en nuestras vidas y pues es para testificar del amor del Señor y para mostrarle a otros que aunque estuvimos en esas desgracias, el Señor extendió su mano misericordiosa para sacarnos de ahí. Amén. Amén. Muchas gracias por compartir. Especialmente es perfecto. Sabemos que Dios siempre está con nosotros. Aún estemos pasando por las consecuencias de nuestros actos, aún sea un acto de desobediencia. Pero como tú misma pudiste clarificar, Dios utiliza todas esas circunstancias para ayudarnos no solamente a nosotros, pero a los demás que están involucrados. Cuando nosotros cometemos actos que traen consecuencias negativas, ya sean los familiares, a nuestras amistades, a la iglesia, nosotros no tenemos la capacidad de medir lo que esa consecuencia cae y le afecta a los demás. Pero Dios en su divino entendimiento, poder y amor sabe cómo traer esas consecuencias, esas malas experiencias entre un punto donde las personas puedan acercarse más a Él. En el caso de la mujer casada, a pesar de los esfuerzos exhaustivos de la mujer casada para restaurar su matrimonio, los 5 hijos quedaron profundamente traumatizados y cambiados de por vida. Las tragedias y las dificultades continuaron persiguiendo a los hijos. La hija que contestó el teléfono murió de cáncer, mientras que los 2 de los hermanos varones se convirtieron en personas inestables, mujeriegos destructivos comparados con una categoría 5 de huracán. Uno podría preguntarse cómo Dios podría llamarla sin, perdón, uno de los varones recientemente le dio su vida a Dios y la hija menor es la que está compartiendo este mensaje con ustedes. A veces no podemos preguntar cómo Dios puede eh, experimentar y ayudarnos a ver la belleza de las consecuencias de nuestros actos. En mi vida personal, que experimenté el abuso, que vi la violencia a la edad de 5 años, yo pude aprender las consecuencias de mis actos. Yo pude aprender de los actos de mis padres. Yo pude aprender a amar las consecuencias. ¿Por qué aprendí a amar las consecuencias? Porque vi cómo Dios me ha traído hasta aquí hoy. Si no hubiese sido por los actos de la adicción de mi madre, yo no hubiese conocido al Señor. Si no hubiese sido por los actos de violencia que no proporcioné, que nunca hubiese querido pasar, no hubiese conocido al Señor hoy y estuviera en sus servicios. Si no hubiese sido por la identidad que adopté, naciendo en un hogar que estaba roto sin mi padre después de esa situación y habiendo tenido la identidad falsa
a convirtiéndome yo misma en adicta de múltiples adicciones traídas por lo que aprendí, no hubiese estado con el Señor hoy. Reconozco que las consecuencias de tener traumas y de tener una familia con muchas dificultades no fue bonito, no fue algo que disfruté, pero fue lo que Dios utilizó para traerme hacia Él y a mi hermano mayor que recientemente comenzó a darle su vida al Señor. Así que en mi propia vida personal, yo he aprendido a amar las consecuencias, pero no es porque han sido buenas o disfrutables o me han hecho feliz, es porque han sido las causas de traumas que aprendí sobre mis padres. Ha sido la causa de traumas que también yo en mi identidad falsa he indulgado en muchísimas acciones que me arrepiento el día de hoy. Pero es lo que Dios utilizó para traerme hacia Él y para ser una persona que tenga mejor servicio hacia Él. Así que con esta experiencia eh, me gustaría orar y que si hay preguntas podamos tenerla en ese momento. Am, Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de tener un poco de entendimiento de cómo podemos aprender a amar las consecuencias. Te doy las gracias por cada trauma, por cada crisis, por cada momento difícil el cual me hiciste pasar y por mi familia también, para así poder ser hoy un testimonio de cómo aprender a amar las consecuencias nos ayudan a caminar más cerca contigo. Te pido que cada persona aquí, si has tenido cualquier situación, el cual ha traído también consecuencias familiares, de amigos, de la iglesia, que también sepan a través de esta historia cómo tú eres capaz de recalcular las situaciones para traerlas para el bien de tu nombre y para el beneficio de muchos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, Amén. si alguien tiene una pregunta, bien pueda hacerla. No sin antes decirle a nuestra hermana Ruthie que sí, me impresiona, me impresiona y no me impresiona porque sabemos que demasiadas familias, por no decir que cada familia en este mundo pasa por una dificultad terrible, unas Claro. por más terribles, unas por horrorosas y otras como más sencillas, pero cada una es para llevarnos a un cambio, que sin duda alguna ese es el plan, ¿no? Algún día también les contaré cómo las consecuencias me llevaron hasta aquí, pero obviamente no es tan terrible como otras. Así que bueno, damos el paso a las personas que tengan sus preguntas y podamos terminar. Quiero expresar mi admiración por Ruthie, por la valentía que tuvo para compartir su historia. Aquellos que no estén relacionados a las categorías de huracanes, cuando dicen categoría 5 pues quizás pensarán de un promedio de 10 o lo que fuera, pero categoría 5 es lo máximo. Eso es lo más destructivo, lo más poderosamente horrible que podemos experimentar los que vivimos en la zona de los huracanes. Y evidentemente Ruti conoce bastante bien de Sí. eso, de primera mano. Eh, y es interesante cómo hoy por hoy, de eso hablaremos tal vez en otra ocasión con los jóvenes, se enfatiza la victimización y la fragilidad. Y la reacción ha sido hablar de la antifragilidad. La fragilidad, pues tenemos un cristal, los cristales son frágiles y esa generación y esa actitud la vemos muy común hoy. La otra actitud es la actitud piedra.
que la piedra aguanta y tú tienes que ser fuerte y tú tienes que seguir resistiendo, pero llega un punto que aún hasta la piedra puede quebrarse y Correcto. hacernos los duros, que nosotros no sentimos nada, pues tampoco ayuda. Pero la antifragilidad es como el acero. El acero cuando recibe el golpe se lastima, se forma, pero se aumenta su resiliencia. Si notas el acero, cuando sigues una espada de acero, es que le han dado muchos marronazos. Mucho, 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 mucho. Y me encanta que tú abraces la tragedia, que tú abraces las circunstancias difíciles para que a través de ellas podamos ser fortalecidos por la gracia del Señor, no víctimas de las circunstancias, sino al contrario, resilientes para su honra y gloria. Así que muchas gracias. Gracias, muchas gracias por sus palabras. Son muy bonitas. Am, Aprender de las consecuencias por mi propia vida ha sido una de las mejores experiencias que he podido tener, un milagro de Dios solo. ¿Por Ujú. qué? Porque me ha quitado el vestido de víctima, como usted dice. No tengo que verla como algo que se me hizo a mí. Lo aprendí a ver como la forma en la cual Dios utilizó para traerme hacia Él. Y Amén. Dios es que tiene uno de los trabajos más difíciles, porque Dios respetando nuestra individualidad, Dios respetando el libre albedrío que nos dio, necesita mostrarnos las dos opciones que nosotros tenemos. Cuando nacemos en un lugar con trauma, cuando nacemos con padres que están también alejados de Dios, eso se convierte en nuestra realidad, eso se convierte en nuestra vida normal. Tristemente es la vida de dos de mis hermanos. No han tenido la capacidad de ser estables y en su continua búsqueda de amor, múltiples y múltiples y múltiples mujeres han pasado en la vida de ellos y han seguido el patrón igual. Sus hijos ahora no tienen padres, sufriendo las mismas tendencias que nosotros vivimos. Pero en Dios reconocí que yo tengo una opción, que no puedo mantener mi vida culpando a mis padres porque ellos no sabían lo que estaban haciendo, no tenían una relación con Dios, sus opciones eran una. Pero con Dios yo puedo romper ese patrón. Dios me puede ayudar a ser mejor. Puedo aprender de eso y verlo en Él, cómo actuar de una manera mejor, cómo ver las cosas con simpatía. He aprendido a amar a mis padres, pero los amo no por lo que ellos hicieron, los amo porque Dios es amor. Y tomo el amor de Dios para podérselos dar a ellos. Hoy, después de 11 años de no tener una buena relación con mi madre, yo tengo una muy bonita relación con mi mamá. Y no es porque ella haya cambiado, pero fue porque yo cambié. Yo no tengo Amén. expectativas sobre mi mamá y mi mamá ya ha visto que mi cambio ha ayudado a que en armonía ella pueda ser quien ella es, pero yo también soy quien yo soy en Cristo. O sea que si no hubiese pasado por nada de eso, no tuviera la conexión que tengo en Dios. Mi identidad no hubiese sido definida. La opción de cuestionar esa identidad en la cual nací, de cuestionar las cosas que hice, de cuestionar mi vida, no se me hubiese dado. ¿Por qué? Porque hubiese vivido como es normal. Y tristemente muchos de nosotros a veces y en el mundo hay personas que no llegan a ese fondo donde dicen, tiene que ver algo más que esta vida, tiene que ver algo mejor que lo que estoy viviendo ahora. Pero Dios siempre está ahí, dispuesto, sin violar el libre albedrío, sin forzar a las personas, porque si los forza no es amor, pero dispuesto a extender la mano cuando le pedimos su ayuda. María, tu mano está arriba. Sí, eh, es muy interesante el comentario que hizo. Muchas gracias por la explicación, Rudy. Y es interesante el comentario que hizo el hermanito Efraín. Am, eh, en el caso, muchas madres preguntamos.
y yo me he hecho esta pregunta también. Am, en el caso en el que, como dice, voy a leer Hechos 17:30, ¿verdad? Como madres, nosotros cometemos muchos errores porque nunca aprendimos. Nunca apenas yo también ya tengo 60 y casi 67 años y apenas aprendí de lo de la ley de la vida hace unos pocos. Y entonces lo primero que se viene a la mente es la culpabilidad de, ay, pues yo todo lo hice mal con mis hijos. Ahora que estoy aprendiendo de la ley de la vida, todo absolutamente lo hice mal con mis hijos. Y una de las cosas que a mí me ayudan es este versículo, Hechos 17:30. Empero Dios, habiendo disimulado los tiempos de esta ignorancia, ahora denuncia a todos los hombres en todos los lugares que se arrepientan. Y esto ha sido para mí una gran, en inglés suena un poquito diferente. En otra versión dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. Y esto es muy lindo porque no sabíamos, yo no sabía, yo también las consecuencias ahora de mis hijos, que mi hija muy enojada conmigo, tiene mucha rabia conmigo por todo lo que pasó en su niñez. Y efectivamente son generaciones en las que, por ejemplo, en mi caso, con todos los traumas que yo tuve con mis padres, también tuve mucha rabia con mi madre especialmente. Y gracias a Dios que también he conocido la ley de la vida y que ya no tengo amo a mi madre, ya ella murió, pero ahora ya no pienso en ella como a alguien que me hizo daño, sino a alguien también ignorante, como yo lo fui. Y, y entonces, como es el Día de las Madres, yo quiero traer este mensaje de encouragement, ¿cómo se dice? Am, de encourage, Inspirar, inspirar. de inspirar a todas nosotras que deseamos aprender y que sí reconocer que hemos cometido muchos errores, que por ignorancia o por cualquier otra razón, Dios sabe, Él sabe todo y así es que por esa razón tenemos que confiar que estas consecuencias de que mi hija no me quiere hablar, de que mi hijo esté apartado también, sea por una razón por la que Dios los va a traer a la Correcto. cruz del Calvario. Correcto. Muchas gracias, María. Sí, a todas las madres que están aquí, yo también soy madre. Yo tengo dos niñas y a la hora presente tengo casi 2 años que no tengo ninguna comunicación con mis hijas. So, estoy también aprendiendo a amar las consecuencias de mis actos, porque como aprendí de mi mamá, y mi mamá era mi fuente, pero mi mamá era una fuente disfuncional, eh, también di eso, solamente puedo dar lo que tengo. Ahora estoy tranquila con la realidad de saber que si en verdad yo confío en Dios y sé que esas niñas son de Dios, Dios va a obrar de la misma forma que Él obró con Jonah. Jonas no solamente fue al barco, no solamente trajo la tempestad como consecuencias de su desobediencia por miedo, pero los demás que estuvieron en el barco también fueron influenciados. Y por el acto de Dios, ellos regresaron y tuvieron la oportunidad de conocer a Dios. Como madres, ese es nuestro labor, es de ayudar a nuestros hijos a que conozcan a Dios. Pero de la única forma que podemos ayudarlos es cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando Jesús es reflejado en nosotros. Y sí, como dijo María, las promesas nos ayudan a no vivir en un estado de culpa.
porque no podíamos hacer menos de lo que hicimos cuando no conocemos nuestra identidad, cuando estamos batallando, tratando de navegar con lo que aprendimos de nuestros padres, cuando estamos tratando de navegar con los estresos de la sociedad. Muchos de los errores que yo cometí, por lo cual estoy pasando consecuencias hoy. Tengo que entrar a la realidad de decir, no podía haberlo hecho diferente. ¿Por qué? Porque no tenía conocimiento de Dios como lo tengo hoy. Y mi tranquilidad es saber que en lo que Dios está trabajando en mis hijas, Él puede también trabajar en mí. Para que el día de que esa reunión Dios las traiga a ellos, yo pueda ser como el padre de ese hijo pródigo que regresa sin culparlas, sin tener que hablar del pasado, pero besarlas y presentárselas a Dios. Porque así mismo como el hijo pródigo regresó, él reconoció que él había pecado en contra de Dios, en contra de los cielos, primero y luego a su padre. Así que las consecuencias de nuestros actos nos ayudan a caminar más cercano con Dios, a reconocer que Dios tiene poder, que Dios es el creador y que nosotros como nuestros hijos, como sus hijos podemos entrar en una relación de confianza hacia Él, de que no tenemos que estar en control, de que podemos decir, Señor, está bien. Y podemos traerle nuestras lágrimas, podemos hablar con Él como un amigo, podemos decirle, esto me duele, es difícil, y dejar que sus palabras, sus promesas nos conforte. Y no depender en nuestras mismas inclinaciones, no depender en nosotros, no confiar en nosotros mismos, porque también Dios escribió sobre la condición de nuestro corazón. Y en vez de depender en nosotros, hacer el intercambio, de tomar el corazón de Jesús por el de nosotros, darle nuestro corazón lleno de pecado y tomar su corazón que no tiene pecado, que es limpio, y vivir una vida en libertad. Nosotros no estamos definidos por nuestro pasado. Nosotros no estamos definidos por las acciones de nuestros padres. Nosotros no estamos definidos por los estándares de la sociedad. Nosotros estamos definidos porque somos hijos de Dios. Y cuando Dios nos creó, Él dijo que era bueno. Entonces, cuando creemos en eso, aún pasando todas las tragedias, yendo por lo más bajo, podemos estar en libertad porque sabemos que pertenecemos al Supremo, al que siempre ha existido y que nos ha amado de una forma que nosotros como seres humanos no podemos comprender. Muy bien. Hermana, Hay varios comentarios en sí. el chat, Rudy, si los quieres leer. Sí, dice, amén. Se convirtió en bendición para que otros conocieran la grandeza de Dios. Amén, amén. Oración por mi hija Victoria Jade pueda amar las consecuencias de la desobediencia de sus padres. En el sufrimiento ambas hemos conocido nuestra identidad y la ley de la vida. Amén, amén. Muchas oraciones para ella. Bendiciones, Ruti. Gracias a Dios que te usa. Fue muy reconfortante escuchar tu testimonio. Amén. Gracias, gracias. Esa es una de las bendiciones también de amar las consecuencias. Nuestra vida se convierte en un testimonio. Hoy mi vida, Dios la ha usado para conectarme con muchas personas, con muchas mujeres, en diferentes circunstancias, en diferentes cosas. En el momento que estaba pasando las consecuencias de mis actos, mis adicciones, los abusos que he vivido, no lo veía así. Fue terrible y odiaba mi vida. Pero hoy veo los frutos. ¿Por qué? Porque mi experiencia ayuda a otros a reconocer que si yo estuve ahí en ese momento y hoy tengo una relación con Dios, Dios también puede hacerlo con ellas. Así que aprendamos a amar las consecuencias porque es una forma que también nos da frutos para la gloria de Dios.
No tenemos que buscar ningún beneficio personal, solamente ver la bendición de una hija, otro hijo, viniendo hacia Dios, entrando en una relación personal con ellos. Les puedo decir que yo soy life coach, consejera bíblica en el Ministerio de Nuevo Paradigma. Y hay muchas veces que mis consultas con las personas, presentándole a un Dios que los ama, presentándole a un Dios que lo ha estado buscando a ellos por años, que ha estado con ellos en esas adversidades, me conmueve. ¿Por qué? Porque experimentan una relación con Dios donde ellos no pueden dejar las cargas que tienen. Entonces reconozco que Dios debió ponerme a pasar todas esas cosas y ahora le pido, Señor, manda más si tienes que mandar. ¿Por qué? Porque ahora veo que puedo tomar de Él para dar. Ahora veo que puedo conectarme con los demás, que alguien puede abrir su corazón y le puedo decir, pero Dios está ahí. Y les puedo enseñar a través de la Biblia cómo Dios siempre lo ha amado, lo ha buscado, cómo su identidad está ahí, en las escrituras, cómo Dios los ha de ellos definido, no por lo que ellos han vivido, pero porque ellos son sus hijos. Así que es mi consejo y en amor les digo que en verdad aprendan a amar las consecuencias, a decirle Dios, ¿qué tienes aquí para mí? ¿Cuál es el mensaje? Cu- ¿Dónde quieres que yo aprenda? ¿Dónde está mi error aquí? Y con humildad uno comienza a caminar con Él. Aprendemos a hacer esa investigación divina de saber lo que está dentro de nosotros más que ver lo que está afuera. Noé, Hola, buen día. Eh, Quizás también esto de que pensamos, podemos llegar a pensar que las consecuencias van a desaparecer después que entendimos nuestro error y que nos arrepentimos, ¿no? Pero aún las consecuencias pueden continuar ya habiendo entendido, ¿no? Y habernos arrepentido. claro, claro. Y cuando continúan, pero cuando aprendemos a amarlas, es porque sabemos que el Señor las ha permitido, porque es la forma que nos puede traer hacia Él. Es la forma que revela nuestros motivos. ¿Cuáles fueron los motivos detrás de las acciones que tomamos? Las consecuencias nos ayudan a hacer ese examen. Mientras más caminemos con Dios, más adversidades vamos a enfrentar. Viene con el camino. Pero si tenemos la actitud de no permitir que las consecuencias muevan nuestro sistema nervioso y nos lleve a depresión, nos altere y nos lleve a la rabia, nos quite nuestra paz y en vez de orar y tener comunión con Dios, entonces lo que hacemos es que entramos en un auto progreso donde quiero hacerlo todo por mí y tratar de resolver las cosas por mí misma. Cuando las consecuencias nos quitan la paz, nos ayuda a entender que estamos operando de acuerdo al yo. Y Dios quiere remover el yo para que Él sea el que esté en nosotros. Claro, porque yo estaba en el error de creer que Dios iba a quitar las consecuencias una vez que entendí supuestamente la lección y Ujú. después entendí que las consecuencias podían continuar. Claro, 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 es una educación. Ya. Hermana Ruti, ¿qué Aceptarlo. opinas sobre las oraciones no contestadas en favor de los que aún no conocen del amor de Dios y sufrimos por ellas? Nos preguntan aquí en el chat. Las oraciones no contestadas es una percepción de nuestro tiempo. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Y cuando Dios no contesta la oración,
y si lo ves a través de su corazón de amor, el que no esté contestándola de acuerdo como lo vemos, de hecho es una respuesta a la oración, porque nos ayuda a examinar nuestros motivos del cual estamos orando. Te puedo dar un ejemplo. A veces oramos pidiéndole a Dios que una persona venga hacia Él, que deje sus adicciones, ya seas drogas o alcohol y lo que sea. Pero lo deseamos porque si es alguien muy cercano a nosotros, nos duele, pero también nos afecta esa individualidad que la persona ha tomado. Entonces, ¿qué hacemos? Señor, 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 oramos, pedimos que esa persona rompa esa adicción. Pero si esa persona rompe esa adicción y no tiene una conexión con Dios, entonces el que rompa la adicción solamente ayuda los aspectos sociales de la sociedad, de que un miembro de esa familia que es cercano a nosotros no está haciendo las cosas que son perjudiciales y que la sociedad critica. Pero cuando queremos que esa persona cambie para entrar en el Señor, entonces le pedimos al Señor que haga todo lo que sea posible para que esa Ujú. persona toque fondo y lo conozca a Él. Exacto. Entonces, cuando esa persona entra a un punto donde no tiene más recursos, no va a necesitar a un individuo, va a necesitar a Dios. Entonces, el cambio que esa persona va a tener va a ser para la gloria de Dios. Y Dios entonces se encarga de traer a las personas que funcionan como un canal para atraerlo a Él, porque la gloria es para Él. Entonces, cuando Dios no está respondiendo las oraciones de acuerdo a cómo las vemos, debemos estar contentos, porque es una oportunidad de decir, Señor, ¿cuáles fueron los motivos en cuales estoy orando? ¿Estoy orando por mí o estoy orando por Él? Cuando podemos decir, Señor, tú eres mejor que yo. Tú sabes por qué él está en esa situación. Tú lo quieres a él más que yo. En verdad me da tristeza que esté en ese camino, pero tú sabes cómo traerlo. Así que mi oración es que mandes las consecuencias que él necesite tener para que él extienda su mano y agarre tu mano. Manténlo vivo si su vida es para glorificarte. Y úsame en lo que sea que pueda hacer para que Él venga a ti. Úsame para glorificarte, no para yo glorificarme. Úsame para que Él pueda verte y amarte, para que así, si algún día tú me mueves de su vida, ya sea ponerme a dormir o ya sea ir al servicio en otro lugar, esa persona no cambie porque tenga a otro ser humano como codependiente, pero para que te tenga a ti como su fuente. Muy interesante, muy interesante. Porque preciso esa última parte que dijiste, es cuando nos vamos a otros lados, ¿no? De misioneros o algo así. Solo Dios sabe por qué nos manda, por qué vamos, pero detrás está juzgando otro, ¿no? Ah, no puede con la familia y sí se va para otro lado. Entonces, no comprendemos que al mismo tiempo que se trabaja por la familia, también hay que trabajar por otros, porque no es solo mi familia. Claro, Y bueno, creo que esa es mi experiencia. claro que sí. He sido bastante juzgada por eso. Sí, sí. Dios hace el llamado. Y cuando Dios Mm, hace el llamado, Él se convierte en primero en nosotros. ajá. Obviamente la familia es un órgano muy importante para nosotros. Yo soy misionera y soy una misionera sola. Y estoy caminando a través de los recursos como Dios ha proporcionado.
Y el no Ujú. tener a mis hijas conmigo, caminando conmigo, haciéndome misionera y haciendo misiones, yendo a diferentes lugares, ha sido duro emocionalmente. Pero Claro. Dios me ha dado más familia. Las familias Ujú. que quieren caminar con Dios vendrán. Pero nosotros cuando escuchamos el llamado y somos en obediencia, no somos como Jonah y nos vamos, espérate, no, Dios dice que la familia es primero. Y es cierto. Pero la familia es primero cuando todos estamos caminando con Él en armonía, porque Dios utiliza el espíritu de cada quien para traernos en unidad. Pero cuando Dios hace el llamado a nosotros, nosotros tomamos la decisión de poner a Dios primero. En nuestros cambios, cuando ven que nuestra devoción y nuestra relación con Dios es tan genuina y es pura, ellos vienen. Una de las cosas que le puedo compartir a ustedes es que mis padres, por la forma de vida que tuvieron, era que nunca tenían una relación. Ellos no hablaban. Duraron años sin conversar uno al otro porque tenían odio uno al otro por las cosas que vivieron entre sí. Dios me ha hecho a mí la misionera porque soy la más pequeña de ellos. Y a través de mi trabajo misionero, cuando mi mamá trata de encontrarme y no me encuentra, ella llama a mi papá y le dice, ¿dónde está ella ahora? Porque le he llamado y esto y nunca me contesta o no me ha respondido. Y mi papá es que le tiene que explicar a ella, es que ella donde está son a veces lugares remotos y no tiene conexión y a veces tiene una semana en un sitio donde no tiene señal. Mi papá aprendió que si me manda un mensaje por WhatsApp, en el lugar donde tenga señal, ese mensaje entra. Y así mi padre lo hizo. Hoy tengo la bendición de decir, mira lo que Dios ha hecho. Mis Ujú. padres ahora hablan. Mis padres ahora se comunican por un común denominador que soy yo. Entonces, cuando removí la responsabilidad de traerlos yo a ellos y entrar yo en la relación con Dios, Dios hizo el trabajo que yo no puedo hacer. Exacto. Bueno, Ruti, muchas gracias por su mensaje. Muchas gracias a todos por haberse conectado y bueno, esperamos que de lo que hoy recibimos también podamos dar y poner en práctica nosotros primero, ¿no? Amén. Em, y bueno, que Dios la siga utilizando, querida Ruti, y a todos los que estamos aquí. Tengan un lindo día, un feliz Día de las Madres nuevamente. Y bueno, oramos para comenzar las actividades de este día. Hermana Ruti, nos dirige en oración, por favor. Sí, querido Dios, te agradecemos tanto que tú nunca has removido las consecuencias, porque son los métodos que has utilizado para ayudarnos a reconocer que estamos viviendo en una identidad falsa, en una identidad con una naturaleza pecaminosa que no es bienvenida en la pureza del cielo, al frente de ti y tu Hijo precioso. Así que hoy, en esta mañana, cuando hemos tenido la oportunidad de concientizar, en el punto de las consecuencias. Te pedimos que nos ayudes. Esto puede ser algo un poco difícil para muchos de nosotros. Puede ser nuevo o puede ser algo que no lo hemos visto en esta perspectiva. Así que ahora es el trabajo del Espíritu Santo, que con las promesas que nos has dejado, que con el amor que has escrito en nosotros, las cartas de amor que has escrito en las escrituras, nos puedas confortar y nos puedas ayudar a entender que las consecuencias es una forma donde podemos venir contigo como hijos y hijas, donde tú nos abrazas espiritualmente y nos dices, yo puedo arreglar esto. Déjame tomar el control y te puedo garantizar que todo va a funcionar para bien. Así que te damos gracias por esta oportunidad, por cada persona que se ha unido en esta reunión y que tú tomes el control de este día de acuerdo a tu gloria y a tu bello amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz día para todos. Muchas gracias. Chao, chao. Bye, bye. Bye, gracias. Bye.